Lugar a nuestro pastor que va a estar predicándonos en esta mañana. Buenos días a todos. Estaba meditando y estaba pensando un poquito. Creo que la mayoría de nosotros, y sobre todo en la infancia, en nuestro cambio de niños, adolescentes, tenemos experiencias difíciles, vivimos etapas críticas donde no tenemos los recursos para resolverlos, para enfrentarlos, para solucionarlos, y somos heridos, somos muy lastimados. Y somos lastimados porque no sabemos cómo resolver ese problema, esa situación. Y muchas veces estas heridas son producto de alguna, abuso, algún control, alguna manipulación, tantas cosas que pasan en nuestro desarrollo, en nuestra infancia, ya sea por nuestros padres, por nuestros maestros, por algunos compañeros o por algunos vecinos, pero somos lastimados, somos heridos. Y esa herida nos acompaña durante muchos años y va afectando poco a poco todo lo que es nuestra persona. Y desgraciadamente, nosotros ya heridos, lastimamos y producimos heridas en nuestros hijos, en nuestros familiares, y esto se sigue repitiendo y nos seguimos haciendo daño. Pero quisiera tratar, esta herida produce en nosotros esta ofensa, esta agresión, produce en nosotros un cambio muy importante, muy significativo, que nos hace que nosotros veamos todas las cosas que pasan a nuestro alrededor conforme a ese filtro o esos lentes, y empezamos a ver todo ya no como son las cosas, sino como nosotros las sentimos, como nosotros las percibimos, porque hay eso. Y decimos, bueno, es que afectó de alguna manera a mis emociones, a mi cerebro, y entonces tus emociones hicieron que tú tuvieras pensamientos, y esos pensamientos ya están alterados o moldeados por tus emociones, y esas emociones junto con esos pensamientos empiezan a producir dentro de nosotros un estado sentimental. O nos sentimos tristes, o nos sentimos alegres, o nos sentimos decepcionados, o nos sentimos enojados, pero ya empieza a producir una manera de estar, de sentir, de vivir. Pero, como que muchas veces lo dejamos hasta ahí y nos olvidamos que somos seres espirituales. Y a veces decimos, es que este es mi cuerpo, como algo que es real, mi cerebro, y mi cerebro todo lo que hay se procesa en él. Esta es mi alma, la que integra todo lo que está pasando en mi ser, y este es mi espíritu. Y mi espíritu pues recibe todas las cosas que ocurren en el mundo espiritual de parte de Dios. Cuando es el enemigo, que en el mundo espiritual, pues lo percibe mi alma y lo afecta a lo que es mi cerebro. Pero como que si estuviéramos divididos, como que lo que le pasa a mi cerebro, a mis sentimientos, no van a afectar a mi alma o no van a afectar a mi espíritu. Pero somos uno, no estamos divididos. Somos lo que te pasa en tu cerebro, lo que te pasa en tu cuerpo, va a afectar a lo que pasa en tu espíritu. Y lo que pasa en tu espíritu va a afectar lo que pasa en tu cerebro, en tu sentir, en tus emociones, en todo lo que nosotros somos. Por eso necesitamos tener cuidado, porque lo que podemos percibir, lo que podemos sentir, como que es real para nosotros. Y nos olvidamos que como seres espirituales también estamos
percibiendo, estamos discerniendo, como dice la palabra, lo que ocurre en el mundo espiritual. Y cuando una persona trae un espíritu diferente a mi espíritu, pues yo como que no me doy cuenta, porque no lo está hablando ni está diciendo, pero como que mi ser empieza a sentirse como que incómodo, o que empieza a sentir algo que ya no tengo la paz que yo tenía o el equilibrio que yo tenía, y empiezo a sentirme como que algo no está bien, como algo que no es correcto. Y lo que pasa es de que también somos influidos espiritualmente, porque nuestro espíritu es el que hace y el que nos impulsa, el que pone un sentir por el cual hacemos las cosas. Cuando yo tengo esa fuerza, esa fe, esa convicción de parte de Dios, esa verdad de parte de Dios en mi espíritu, la fe que tengo en la palabra de Dios empieza a operar en mi manera de ver las cosas, en mi manera de sentir las cosas. No sé si recuerdan, el domingo pasado hablaba de el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel fue a ver a la tierra que Dios les había prometido y que les dijo que se las iba a entregar. Pero gran parte de las tribus, eran 12 tribus, los representantes de las tribus, los líderes, 10 de ellos vieron de acuerdo a sus heridas, de acuerdo a ese daño que recibieron en una etapa de su vida. Pero 2 de ellos, que también estuvieron bajo las mismas condiciones, estuvieron bajo los mismos problemas, 2 de ellos decidieron creerle a Dios y moverse por lo que Dios quería poner en su corazón y lo que Dios les había declarado y lo que Dios les había prometido. Y la fe en su espíritu empezó a operar, y por eso cuando hablan con una seguridad, con una determinación, con una convicción. Pero los otros, cuando hablaron, fíjense la influencia que tiene en el espíritu de la gente. Ellos se movieron con un espíritu de miedo. Y el miedo es lo opuesto a la fe. Y cuando opera el miedo, no puede operar la fe. ¿Se acuerdan de Pedro? Que cuando está caminando en lo sobrenatural, en las aguas, y que Jesús le dice, ven, empieza a caminar en las aguas, en lo sobrenatural, pero de pronto permite que las circunstancias influyan en sus temores, en sus miedos, y no lo puede sostener su fe, porque lo que nos sostiene en lo sobrenatural es nuestra fe, y no lo puede sostener, y se empieza a ahogar. Y en ese momento empieza a pedir a Jesús, ayúdame porque me ahogo, todavía ni se está ahogando. No sé si me explique. Apenas se estaba hundiendo y ya sentía que estaba ahogado. Y entonces Jesús le dice, bueno, vente Pedrito, no te vas a ahogar, no te pasa nada. No vemos, no dice la escritura, y hacía bucitos Pedro y de repente salía y luego ya tragaba tanta agua. No dice, comenzó a hundirse y empezó a clamar, Señor, ayúdame porque me hundo, me ahogo, me voy a morir. El miedo produce todo eso. Entonces nosotros, como seres espirituales, podemos influir en lo que está en nuestro espíritu. Si es un espíritu de violencia, vamos a generar y vamos a sentirnos violentados. Si un espíritu de inseguridad, de repente empezamos a sentirnos inseguros. Si es un espíritu de miedo, pues no sabemos por qué, no hay una razón y empezamos a sentirnos con miedo. Entonces, como seres espirituales, somos también influidos porque tenemos como que la guardia baja. ¿Qué es la guardia baja? Cuando no me preparo y pienso que porque es mi familiar, va a tener la misma fe que yo. Porque es mi hijo o es mi hija, va a tener la misma fe que yo tengo. Porque es mi padre o es mi madre. Y no es así. Somos y nos movemos, cada uno de nosotros, de una manera diferente y interactuamos de esa manera.
Y dice en 2 Corintios, en el capítulo 7, en el verso 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, mira con lo que empieza Pablo a decirle a la iglesia. Mira, quiero que partamos no de las circunstancias en las que nos encontramos. Las circunstancias que nos encontramos son producto de cómo se mueve nuestro espíritu, de lo que nuestro espíritu ha creído y cómo está actuando. Y por eso les dice, así que, amados, con una palabra tan fuerte de amor, puesto que tenemos, no que vamos a tener, sino que ya se nos dieron estas promesas de parte de Dios. Empieza con una palabra que digo, qué raro que lo está poniendo aquí. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Me está diciendo que el problema es que muchas veces yo soy influido de carne, estoy influido por las ideas de una persona. Yo soy influido por las reacciones emocionales de una persona. Yo puedo ser afectado por las palabras que me dice una persona. Pero esas palabras, esas ideas, esa reacción emocional, esos sentimientos que se están expresando, vienen acompañados porque somos uno del espíritu que está gobernando, que se está expresando en esa persona. Y por eso dice, limpiémonos. Entonces, ¿qué es lo que me va a limpiar? El que diga, yo estoy limpio, no. Está diciendo, tienes promesas de Dios. Y para tomar una promesa de Dios, necesitas usar tu fe. Y a través de la fe que tienes en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, entonces es que puedes empezar a quitarte de tu mente, de tu espíritu, lo que te ensució, lo que te contaminó. Hay cosas que solamente nos ensucian y nos las quitamos, nos limpiamos y se acabó. Pero cuando comemos algo contaminado, ¿cuántos han comido pollo contaminado, descompuestecito? Yo he comido en algunos lugares y ¡ay, nanita! Qué carne ni qué nada, pollito, me mantiene pero sí amolado en el baño varios días. Y todo mi cuerpo se siente terrible porque el pollo pues me hizo mucho daño. Igual cualquier comida, cualquier cosa, sabía sabrosa, sabía sabroso el chisme, sabía sabroso la crítica, sabía sabroso lo que estaba comiendo porque lo sazonaron muy bien. Pero después, no, me la pasé terrible, sentía que me moría en el trono. ¿Qué es lo que está pasando? Sientes que pierdes la fe, sientes que ya la Biblia no tiene el mismo efecto, la misma certeza, la misma convicción. Sientes que algo pasó en ti y es que fuiste contaminado. Y es lo que nos dice Pablo. Tengan cuidado, mis amados, porque va a venir una opinión, va a venir algo, va a venir alguien que tiene un espíritu ya diferente al que tú tienes y su espíritu, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, todo que somos uno, van a influir en tu persona y te pueden desviar. Y luego termina perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, para que yo esté limpio y viva en esa santidad que Dios me llamó, yo necesito quitar lo que me contaminó, esa herida, eso que he guardado por muchos años, ese pensamiento de agresión, de violencia. Yo no sé qué fue, pero esa ofensa la he retenido, la he guardado y ha moldeado toda mi vida por esa ofensa que tengo. Dice en 2 Timoteo 1:7, cuando empieza el miedo a gobernar nuestro corazón y no sabemos por qué. ¿Cuántos, con todas las noticias que hay, o no hay noticias del COVID, pero salen por todos los medios electrónicos, por todos los periódicos, y unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, ¿y qué es lo que están sembrando? Miedo. Un miedo impresionante, donde la gente no quiere salir ni al baño de su casa, porque no me vaya a agarrar el COVID ahí en el camino.
y empiezan a entrar en una lucha tremenda. Y luego si tomo esto, si tomo aquello, si hago esto, si hago aquello, pues ya no sé ni qué hacer, ni qué tomar, porque todos dicen que es terrible y que si sale una sustancia, después de que siempre no funciona esa sustancia, luego que otra. Y esos temores nos empiezan a producir muchísima inseguridad, muchísimo miedo. Pero ¿qué dice la palabra acerca de eso? Dice muy claro en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Está hablando que muchas veces nos movemos y las decisiones que tomamos son por miedo. Las decisiones que tomamos y las acciones que hacemos es con mucha inseguridad y con mucho temor. Híjole, ¿qué tal si la riego? ¿Qué tal si no me falla? Te va a fallar porque estás pensando que eso puede ocurrir. Y está diciendo, ten cuidado. Tu espíritu va a influir en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en tu manera de ver las cosas, en todo lo que tú eres, porque eres uno. Y te va a influir. Y Dios no te dio. Si tienes eso, no viene de Dios. Si el miedo está queriendo gobernar tu vida, no te preocupes, Dios no te lo dio. No es algo que Dios haya puesto en tu espíritu. ¿Por qué? Porque eso no va de acuerdo al Espíritu de Dios. Y dice que sí va de acuerdo con el Espíritu de Dios, sino poder, amor y dominio propio. Yo digo, qué impresionante que me está diciendo estas tres palabras que son claves. Me ha dado poder. El poder es para establecer autoridad. El poder es para ejercer esa autoridad. El poder no es para guardarlo, es para hacerlo, para actuar, para poder, pero acompañado de amor. No nada más el poder por el poder, porque los políticos toman el poder para su propio beneficio, sino que nos ha dado el poder para actuar con amor y con dominio propio, no para mi propio bien, no donde yo soy lo más significativo, sino que yo puedo controlar, yo puedo regular, porque eso me lo dio Dios. Eso sí lo tienes. Si tienes la capacidad que se llama el dominio propio para hacer las cosas correctamente. Si tienes de parte de Dios el amor para poder externarlo porque viene de Dios. Y dice que Dios te dio, no que tú tienes el dominio propio, no porque tú tienes la capacidad. Dice, Dios nos ha dado. Es Dios el que te dio ese dominio, ese amor, pero también es el Señor el que te ha dado ese poder para que ejerzas la autoridad en Cristo nuestro Señor. Entonces nos va como que afianzando nuestro espíritu que podemos nosotros limpiarnos, que podemos nosotros arreglar en nuestro corazón lo que no viene de Dios. Esa ofensa que has tenido desde tu infancia o desde tu adolescencia, qué sé yo, desde qué momento se presentó esa herida en tu corazón, y que ahora todas las cosas las ves a través de que la gente te quiere hacer daño, o que la gente te quiere robar, o que la gente te quiere agredir, o que la gente te quiere hacer algo terrible y estás viviendo con mucha inseguridad. No importa la cantidad de dinero que tengas, no importa la posición social que tengas, esto no tiene que ver. Está diciendo es un problema espiritual, que cuando esos espíritus empiezan a operar en nosotros, nos roban la libertad. Nos roban la felicidad, nos quitan la paz que solo Dios nos puede dar. Y entonces vivimos todo el tiempo con mucha inseguridad. Me va a faltar, no va a ser suficiente, no voy a tener para el día de mañana, no voy a tener con qué comer, no voy a tener con qué hacer. Y tienes todo, pero ya todo eso está gobernando. Entonces Dios nos va diciendo muy claro cómo va gobernando y qué es lo que gobierna nuestro corazón. Me dice, te puedes limpiar con lo que Dios te ha prometido, porque Dios te ha dado un espíritu diferente del espíritu que tiene el mundo, el sistema que nos rodea. Toma lo que Dios te ha dado, úsalo, porque es un regalo que Dios puso delante de ti para que te muevas desde esa perspectiva. Y como que algo que pasa cuando estamos con problemas, si es un espíritu de violencia,
pues todo el tiempo vas a estar enojado, todo el tiempo vas a estar molesto, todo el tiempo vas a estar irritado. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Y te pregunto, y cuando la gente no sé si te has fijado, le preguntas, oye, ¿estás molesto? Te dice, no. En ese momento te cambia la cara, porque ni siquiera se da cuenta de que lo está gobernando es ese espíritu de violencia. ¿Y qué produce ese espíritu de violencia? ¿Qué produce eso? Ganas de vengarte, ganas de que se haga justicia, de que haya equidad, pero no en ese momento, sino con la herida que has acumulado, que has guardado de tu pasado, no lo que está ocurriendo ahorita. Y como se asocia todo y se integra todo y no hay separación en el tiempo en nuestro cerebro, estamos nosotros enojados, molestos. Y te preguntan, oye, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Ah, bueno, qué bueno que me lo dices, pero tus palabras no coinciden con tu cara, con lo que te mueve, con lo que haces. Y empezamos a tener problemas con la esposa o con el esposo, con los hijos, con todo, y empieza a haber una división, una como separación. Y empezamos en un conflicto. Por eso nos dice la palabra, solícitos en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Hasta ahí nos vamos a quedar. Y dice que tú tienes esa capacidad, porque te lo ha dado Dios con esta autoridad, con este poder, con este amor y con este dominio propio. Tú puedes estar solícito, puedes hacerlo de una manera, no porque es una obligación y porque es una demanda, sino porque es algo que está en mí, porque Cristo y el Espíritu de Dios moran en mí. Dice, yo puedo estar solícito en guardar la unidad que el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios, ha puesto en mí. Porque esa unidad no estaba en mí. Pero ahora, por el Espíritu de Dios, yo puedo cuidar para que esta unidad permanezca, pero en un vínculo de paz. No la paz mía, porque tengo tranquilidad y me siento cómodo, sino por la paz que Dios me da. Entonces me está diciendo muy claro la palabra que yo puedo incurrir, que yo puedo tomar y que me puedo mover, porque estoy viviendo por las promesas de Dios, por lo que me dice la palabra de Dios, ejerciendo autoridad y con amor y regulando todo lo que no hay en mí que venga de Dios, para establecer y permitir que la paz de Dios sea lo que gobierne mi vida, gobierne mi corazón, porque estamos en un cuerpo y en un espíritu con E mayúscula. ¿Por qué me dice un cuerpo y un espíritu? El siguiente versículo. Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así nos dice la palabra. Dice, ¿acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no recuerdas o no sabes que cuando le diste tu corazón y tu vida a Cristo, Jesús mandó a su Espíritu para que morara en ti? Y ahora el Espíritu de Dios está viviendo en tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene el Espíritu de Dios. Y dice, para que haya unidad, cuando hay ese vínculo de paz entre lo que el Espíritu de Dios y tu cuerpo va a hacer. Tu mente, tu cerebro, tus emociones, tus sentimientos están unidos con Él. Entonces lo que produce esa ruptura con esa voz del Espíritu Santo, en donde ya no lo escucho muy claro y por lo tanto no me muevo en la fe que Dios me ha dado, es cuando toma el primer lugar la herida, el problema, lo que me ha lastimado durante tantos años. Y eso como que hay una ruptura, una fractura, y empiezo a moverme con las voces de otros espíritus que le hablan a mi alma y me hacen sentirme que tengo la razón,
que es justo lo que yo quiero, que no es posible que siga esa persona. ¿Cómo voy a creer en esa persona si es un farsante? ¿Cómo voy? Y empieza todas esas voces del enemigo para que se levante un juez en mi persona y empiece yo a juzgar, empiece yo a señalar, y eso es una maldición, porque con el juicio que juzgamos somos juzgados. Es una trampa. Nosotros no estamos, porque el único juez justo y verdadero es Jesucristo. Dios nunca ha colocado a ninguno de nosotros como jueces, sino necesitamos quitarnos de esa posición. Y bueno, nos sigue enseñando que cuando pasa toda esta obra de Dios, dice que el espíritu del hombre, nos empieza a narrar cómo ocurrió en el principio, cuando el hombre deja a Dios, después de ser creado, y toma la decisión de él ser el director de su vida, de que su mente, su cerebro y su alma sin Dios sea y tenga la capacidad, sí tiene la capacidad, es producto de este mundo, de eso que tiene, que Dios nos puso, ese cerebro y esa alma que nos ha dado, pues sí, es producto de eso, pero guerras, asesinatos, muertes, violencias, todo lo que vemos en el mundo es producto de que Dios no tiene el primer lugar, no está dirigiendo nuestro corazón y que nosotros no obedecemos a lo que Dios está diciendo. Y el hombre, Dios queriendo convivir con el hombre desde el principio, Dios queriendo introducirse al corazón del hombre, pero el hombre pone una barrera. Su herida es tan fuerte, así como Caín se sintió rechazado, aunque no se le estaba rechazando. Las heridas son así, no son por las cosas que están ocurriendo, sino por lo que yo siento, por lo que yo pienso, por algo que está ocurriendo. Puede haber sido con tu madre, o puede haber sido con tu padre, puede haber sido con tu tío, con tu tía, o tu abuelo, tu abuela, qué sé yo, que de alguna manera te afectó tanto en tu corazón que te sientes muy lastimado. Pero así como Caín se sintió lastimado supuestamente por Abel, pero se sintió lastimado por Dios, cuando Dios lo que quería era lo mejor para él, pero no lo pudo ver, porque había algo que estaba mal en su corazón. Y Dios, buscando al hombre, dice en Génesis capítulo 6, en el verso 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O sea, se está moviendo en la carne, se mueve nada más en su cerebro, en sus emociones, en sus sentimientos, y sus acciones están determinadas por los espíritus que hay alrededor, y va a levantar sus dioses, que son las figuras que emergen de esas cosas que piensan que le van a dar la solución: el dinero, la economía, la posición social, yo no sé qué, empieza a construir. Dice: ya no voy a contender con ellos, mi espíritu no va a seguir luchando, peleando contra el hombre, porque no quiere recibir en su espíritu mi verdad, mi palabra, mi dirección, y yo no voy a seguir contendiendo contra él. Está hablando un poquito de que necesitamos tener cuidado, porque Dios actúa en nuestro espíritu. Dios habla a nuestro espíritu. Y lo hace a través de su espíritu, el Espíritu Santo. Jesucristo preparó todo para que tú y yo regresáramos con el Padre. Pero en este tiempo, que es muy cortito, vamos a suponer 100 años, cada vez le voy subiendo la escala conforme me voy acercando, 100 años de vida. Bueno, en ese tiempo que tienes de vida, pues bueno, es para que arregles, para que acomodes, para que integres quién va a definir y quién va a determinar quién va a influir en tu espíritu. ¿Qué va a influir en tu espíritu? ¿Qué va a determinar?
Pero el problema principal por lo que tomamos malas decisiones y somos influenciados de una manera equivocada son los problemas, las agresiones que nosotros no hemos podido o no hemos querido o no hemos decidido perdonar, sacar. Y entonces esa ofensa ahí está guardada en tu corazón. Permanece desde el día que se te lastimó hasta el día de hoy exactamente igual, con la misma intensidad, con la misma fuerza, y te sigue moldeando la vida, las decisiones que tomas. Bueno, entonces me está diciendo que mi espíritu puede ser influido. ¿Cómo puedo saber lo que está pasando en mi espíritu? ¿Cómo puedo saber que lo que pasa en mi mente, lo que pasa en mis emociones? Bueno, pues sabemos cuando pasan mis emociones que me siento molesto, o me siento enojado, o me siento alegre, o me siento efusivo. Bueno, es una manifestación o triste o desanimado. Están mis emociones expresándose, pero también mis pensamientos. Puedes ver tus pensamientos, los pensamientos que están surgiendo en esos momentos. Y Dios lo que le interesa es que aprendamos a vivir en unidad. Pero Dios nos dio el matrimonio como un medio para aprender a convivir y compartir con otro espíritu, que es diferente a nosotros, el espíritu de mi esposa. El espíritu de mi esposa es diferente a mi espíritu. Y mi espíritu es diferente al espíritu de mi esposa. Mi manera de ver la vida y sentir la vida, todo eso es producto de mi cerebro, igual de ella. Su alma, que es la que integra tanto lo espiritual como lo cerebral, lo mental, igual son diferentes. Pero Dios nos dijo que nos uniéramos, que nos casáramos. Y dice en Malaquías 2:15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? O sea, Dios es el Padre, el dador de todos los espíritus que hay, de los ángeles y de nosotros los seres aquí en la tierra. ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Entonces Dios está buscando una descendencia de dos espíritus, el hombre y la mujer, para que pueda dar origen a otro ser y ese ser tenga espíritu. Cuando se concibe el producto, niño o niña, desde el momento que se unieron las células, Dios le da de su espíritu. Ya tiene vida. Ya ese ser ya está ahí. Y luego dice, guardaos pues en vuestro espíritu. Dice, cuida, por lo tanto, tu espíritu. Y no seas desleal con la mujer de tu juventud. Yo no sé por qué le habla al hombre, pero dice, cuida tu espíritu, porque tu espíritu puede ser influenciado por otras cosas, por otros sentires, por otras influencias. Dice, tu espíritu va a interactuar con el espíritu de tu esposa. Y por eso Pablo cuando escribe dice, yo no sé cómo ocurre eso, pero cuando nos unimos con la esposa, nuestro espíritu como que interactúa y lo que tiene la esposa lo tiene el esposo y lo que tiene el esposo, hay esa interacción espiritual y empezamos a recibir lo que tiene la otra persona. Por eso cuando se une uno con una prostituta, se hace uno también con ese espíritu. Y después la persona empieza a actuar de una manera, a tener un sentir diferente o a molestarse según con lo que se unió. Por eso dice, ten cuidado, porque tu espíritu va a ser afectado, va a ser influido, va a tomar lo que hay ahí. Por eso es muy claro, guárdate, cuídate, pues, en vuestro espíritu y cuida tu lealtad en tu matrimonio. Entonces, esta bendición de Dios es la que produce que nosotros podamos mantener la unidad con el matrimonio. Pero
¿Cuándo tenemos problemas en el matrimonio? ¿Cuándo tenemos problemas con otras personas? ¿Cuándo tenemos problemas con los hijos? ¿Cuándo tenemos problemas con algún familiar? Ellos pueden ser como quieran. Tú no puedes decirle comporta de esta manera o comporta de esta otra manera. Ellos tienen libertad de comportarse como quieran. Pero la manera en como yo me estoy comportando es producto de todo lo que hay en mí. Pero ahorita estamos tratando las ofensas retenidas. Y como yo he retenido una ofensa, que mi padre o mi madre me rechazó, que mi padre me agredió, que mi madre me agredió, cualquiera que sea, la tengo aquí muy guardada. Y todo lo que estoy viendo está influyendo en mi vida como ser, en mi espíritu, en mi alma y en mi cerebro, en mi cuerpo. Y todas las decisiones que tomo son matizadas por esa herida, por esa ofensa que yo he retenido, que yo he guardado. Y dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. No dice que va a trabajar nada más con una parte. Que Dios cuando nos limpia, cuando nos aparta, cuando empieza a trabajar, dice espíritu, mire, y lo habla en primer lugar, luego alma y luego cuerpo. Dios empieza a operar en tu espíritu. Tu espíritu empieza a expresarse a través de tu alma y tu alma empieza a expresarse a través de tu corazón y de tu cerebro y entonces todo tu ser empieza a ser limpio. Es como cuando tú recibiste a Cristo. Veníamos sucios, veníamos mal, veníamos desequilibrados, veníamos quebrados y de repente recibimos a Cristo y nos cambia la vida, nos cambia la manera de ver todo, empezamos a ver a toda la gente como buena onda. ¿Cuántos les pasó eso? Que todos eran buenos, todos era padrísimo y todos en la congregación o en la iglesia donde ibas, tú decías, híjole, son buenísima onda porque habías nacido de nuevo. ¿Cuántos les pasó eso? Bueno, a mí me pasó, todos eran buenos. Hasta llevé a mi casa a uno que era jockey, corredor de caballos, y le gustaban las apuestas, y se metió en las drogas, y vendía carros robados. Pues bueno, lo llevé a mi casa para que mi papá le comprara un carro, y mi tío le comprara un carro, a mi tío lo metieron a la cárcel, mi papá pues no se lo compró porque no tenía para pagarle lo que le ofrecía, y entonces pues no fue al bote tampoco. Pero mi tío me decía, híjole, en la que me metiste, de veras, qué bárbaro. Es que era un hermanito muy bonito, pero pues no, traía el demonio ahí metido. Entonces dice que Dios va a empezar a trabajar con tu espíritu. Y tu espíritu se va a empezar a expresar a tu alma, que es la integración de todo tu ser. Y si no has guardado esa herida, esa ofensa, va a poder trabajar con tu cerebro, emociones, sentimientos y pensamientos. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Separarte de Dios, lo que siempre ha hecho. ¿Cómo te puedes separar? A través de esa ofensa no arreglada, a través de ese problema de agresión que recibiste, para que se genere en ti amargura, resentimiento, un deseo de venganza, que estás molesto, estás frustrado, estás mal y todo lo que te pasa pues no es suficiente. No sé si recuerdan la vida de la mamá del profeta Samuel, se llamaba Ana. Y Ana vivía en un matrimonio, el esposo tenía otra mujer que se llamaba Penina, por si quieren ponerle algún nombre a su hija, Penina. Y Penina era tremenda con la Ana, porque el esposo amaba mucho a Ana, tenía un amor especial por Ana. Pero Ana era infértil, no podía tener hijos. Y la otra, pues como conejito, tenía muchos hijos. Y se sentía muy bien, muy contenta, muy feliz, porque tenía no sé cuántos, no recuerdo cuántos hijos. Pero ¿qué pasó? Siempre que veía a Ana, se burlaba de ella, le daba palabritas, le ponía cariño, y la Ana
todo el tiempo se la pasaba llorando, triste, frustrada, mal. Y ya no aguanta. Y le dice el esposo, oye, yo te amo más que 1000 hijos. Tú eres mejor que todo. ¿Qué no te das cuenta de eso? ¿Qué va a decir una persona que ha guardado esa ofensa? Nadie me quiere. Nadie me ama, ni Dios. Porque pues Él cerró mi vientre. Él es el que no me da los hijos. Y va con el profeta Elí. Y llega con el profeta Elí. Y empieza a orar ella ahí en el templo donde estaba Elí. Y era tanto su dolor y tanta su angustia que traía por esa ofensa de doña Penina y por la ofensa de que no podía, se sentía ofendida por no tener hijos. Nada que ver, pero así se sentía. Y empieza a producir en ella esa crisis y empieza a orar con tal emoción y tal cosa que se sacudía que Elí dijo, ¿esta está borracha? Y le dice, oye, vete a digerir tu vino, o sea, quítate esa cruda que traes o esa borrachera que traes y después vienes a orar y te arreglas. Pero le contesta, mira, le contesta en la carta primera de Samuel 1:15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. La ofensa, la herida, había afectado su vida espiritual. Ya se sentía que estaba en una tribulación, en un momento de esos que no sabes ni por dónde moverte, ni qué hacer, ni qué decisión tomar, porque estás atribulado tu espíritu. Y es lo que está diciendo. No es un problema de mi cerebro, no es un problema de mis emociones, ya está afectado, está atribulado mi espíritu. Y he puesto todo lo que es mi ser, mi alma, ya delante de Dios. Y el profeta le dice, pues, ¿qué es lo que quieres? Pues que no tengo hijos. No te preocupes, el año que entra vas a tener un hijo. Y se le había prometido a Dios darle ese hijo. Y ese hijo es el profeta Samuel. ¿Qué cosas tan impresionantes hace Dios? De darle a una mujer que no podía y que está atribulada en su espíritu, un hombre que iba a dirigir y que iba a establecer a un David para que gobernara y se estableciera un Israel. Qué grande es nuestro Dios cuando vemos todo unido en la historia. Cuando somos lastimados y no sabemos tratar con nuestra herida, con nuestra crisis, pues empezamos a ejercer nuestra propia justicia. Empezamos a actuar como jueces ante todo, o empezamos a vivir rechazados. No, es que todos me hacen caras, es que todos me ven así, todo, pero no son las caras. La gente puede hacer lo que se le pegue y tener la cara que quiera. El problema es que te afecta a ti. La cara de gruñón que tiene aquel o aquella, ese no es el problema, esa es su cara. Pero eso te afecta a ti. No es la cara, no es la persona, no es la gente, es lo que no he podido elaborar. La ofensa que no he podido perdonar, que no he podido tratar, y la he guardado. Y esas ofensas me atribulan, me hacen que mi espíritu, cuando se manifiesta, hasta que ya no sé si tengo la fe, ya no sé si creo en lo que dice la palabra, ya no sé si es Dios el que me está hablando, ya no sé si existe o no existe, y empiezo a vivir una tribulación. Una tribulación es cuando sientes que te vas a morir, que se va a perder todo, y es lo que está diciendo que ocurre en nosotros. Y si nosotros seguimos en ese proceso, perdemos esa sensibilidad espiritual, perdemos esa habilidad para
cuando nosotros leemos la Biblia y empezamos a querer, pues ya no lo vemos como algo verdadero. Es lo primero que empieza a pasar. Cuando esa herida, eso que he guardado, que no puedo quitar de mi corazón porque es una ofensa muy fuerte para mí, empieza a producir en mí esa falta. Y cuando leo la Biblia digo, esto debe ser como la historia, esto debe ser como un libro cualquiera de literatura que no fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces lo empiezo a ver como algo lejano, como algo así que ocurrió, que pasó. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La ofensa está operando a nivel espiritual, donde la palabra dejó de ser vida para ti. Dejó de ser la verdad para ti, porque está trabajando. Y como lo dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. No vas a tener la vida que necesitas por tu cerebro, por tus ideas, por tus emociones. Por ahí no viene la vida, no te va a aprovechar. Va a ser perder tu vida, perder tu tiempo. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Dónde están las palabras que Jesús habla? En la Biblia. Y esas palabras que están en la Biblia dejaron de tener el efecto que producía en mí, porque está la ofensa operando en mi corazón. Y ya no es espíritu y ya no es vida, sino es una letra como cualquier otra palabra, cualquier día, porque ya no está operando el Espíritu de Dios en mí, porque perdí esa sensibilidad por esa tribulación tan grande. ¿Cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo arreglar esta ofensa que he retenido por tantos años, por tanto tiempo? Obedece. Obedece la palabra de Dios. Toma la palabra que Dios te ha dado, la promesa que Dios te ha dado, lo que Dios te ha mostrado, y empieza a caminar. ¿Por qué? Porque cuando tomamos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios, lo primero que empieza a ocurrir en nosotros es empezamos a activar la fe. Y la fe es el poder que Dios nos ha dado. No hay otro poder más grande que creerle a Dios en nuestra vida como cristianos. Y cuando tú ves a un hombre que se mueve haciendo maravillas, es un hombre de fe y que cree que Dios está con él y que Dios va con él. Así como tú, cuando tú crees y cuando tú tienes eso en tu corazón, tú te mueves de acuerdo a esa fe. Te mueves de acuerdo a lo que Dios te dice, es una verdad para ti. Y viene un problema fuerte. Y lo ves como un reto. Dices, esto viene de Dios. Qué bueno. Porque esto va a formar el carácter que no he podido desarrollar. Va a formar en mí ese carácter que todavía no tengo, porque era ambivalente, no sabía cómo actuar, no sabía cómo decir, pero ahora a través de esta dificultad, de este problema tan serio, de esta situación tan difícil, ahora lo voy a enfrentar, pero ya perdoné, ya obedecí, ya actué. Y empieza a operar la fe por mi obediencia a la palabra de Dios. Ya solté. No porque ya no quiero un juicio para esa persona. Ya no quiero que me dé lo que me debe. Miren, ahorita estaba recordando, fui a un congreso de pastores y ahí un pastor me vendió unas cámaras bien chafas y bien caras. Y yo era burro. Yo creía pues que el pastor era la pura buena onda, ¿no? Y entonces pues se los compré, después dije, ay, ¿qué fui a comprar? Y entonces otro pastor me dice, te transó, eso no vale, pero pues bueno, ya bendijiste su ministerio. Y así lo vi, ya bendije su ministerio. Pero mira, yo te voy a vender unas cámaras buenas porque yo me dedico a esto de las cámaras del cine. Ay, pues ahí le mando una cantidad bien fuerte.
¿Y qué creen? Me mandó el 20% en cámaras de lo que le di. Ese me transó el triple. Híjole, Señor. Ahora sí. Y bueno, después lo metieron a la cárcel a este pastor, porque no nada más a mí, sino que a varios se llevó en el camino. Era como que era su profesión, pero vivía como pastor y tenía una iglesia. Eso es, miren, eso hace mucho daño a la iglesia, porque la gente no alcanza a ver el espíritu de las personas, de los que están dirigiendo el lugar. No lo alcanza a discernir. Se va por la manera en cómo habla y el cómo trata y las relaciones, pero no ven lo que hay detrás. No hay lo que mueve a esa persona para hacer eso. No lo pueden ver, excepto los que tienen esa vida de Dios y esa fe de Dios. Empiezan a tener esa apertura espiritual. Y pues bueno, uno puede decir, híjole, Señor, te pido en el nombre de Jesús que lo encierres en la cárcel por 500 años, Señor. No hice esa oración. Dije, no, si a él lo encierran por 500, cuando yo haga cualquier cosa por 1000, no, Señor. Es una trampa. El enemigo te quiere agarrar en sus trampas. Que lo que tú declaras con todo ese coraje, con toda esa frustración, lo vas a recibir, pero aumentado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Por eso necesitamos, son trampas del enemigo. Quítate esa trampa que te ha puesto el enemigo, que ha hecho que veas todo desde su perspectiva y quieres que te llene la satisfacción de un lugar, de una posición, de un reconocimiento. No, eso no llena. Dice, la carne para nada aprovecha. Lo único que puede llenar tu vida es el Espíritu de Dios. Y es lo que nos está diciendo la palabra, que es lo que necesitamos nosotros. Entonces, está formando tu carácter. Cuando sacaste esa ofensa de tu corazón, quedaste muy herido, muy frágil, no tenías una definición, pues ese reto, ese problema, esa adversidad, esa dificultad, ya no es lo que te ahogaba antes. Ahora empieza la fe a operar en tu corazón y empieza a decirle, Señor, gracias. Gracias porque sé que esto viene de ti, me has dado promesas. Me has dado una palabra, me has dado, Señor, ese empoderamiento, esa seguridad para poder tomar tus promesas y establecerlas con amor y con dominio propio para tu gloria, Señor. ¿Y qué ocurre? Te empiezas a secar. Te empiezas a secar. Si la vida espiritual es una vida en abundancia, como dice, cuando las raíces entran junto al río, empiezas a dar fruto y el fruto es en abundancia. Tu espíritu está en abundancia porque estás metido con Dios y la presencia de Dios está nutriendo todo tu ser. Y lo dice en 1 Corintios 12:13, porque en un solo espíritu fuimos todos sumergidos, bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Nos unió y nos integró al cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean cualquier raza que sea, todos somos los mismos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hasta diciendo, Dios, cuando tú aceptaste a Cristo y fuiste bautizado en las aguas, ahora perteneces al cuerpo de Cristo. Has sido sumergido en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que nos identifica de que se te dio al Espíritu de Dios? Todos se nos dio a beber. ¿Para qué beber? ¿Por qué está usando la palabra beber? Yo no sé, y sobre todo yo creo que aquí en Tampico lo hemos vivido. Cuando hace muchísimo calor y no has tomado agua, empieza a tener una sed que te duele y que quieres beber. ¿Cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado, se los he platicado, una vez que ayuné 3 días en un mes de julio, entre julio y agosto. Y dije, voy a ayunar sin comer y sin líquidos. Y yo seguía trabajando en la universidad, seguía haciendo mis actividades, en la congregación, todo. Y me fui secando sin darme cuenta, cada vez más y cada vez más. Ya sentía, ya del segundo para el tercer día, soñé.
Ya soñaba que tomaba agüita de las piedras, que quería agüita, que quería algo. Y es cuando me desperté y dije, no, pues esto no es sacrificio de muerte. Estoy mal en mi religiosidad. Me paré como a las 2 de la mañana y me tomé un vasote de agua. Dije, en tu nombre, Señor. Y sentí que otra vez se me refrescaba todo, que hasta el sueño se me quitó. Me sentía muy bien, otra vez revitalizado. Y es lo que te pasa cuando te estás con una diarrea tremenda y vómito, empiezas a perder todos los líquidos. ¿Cuántos les ha pasado eso alguna vez? Y ya estás así, ya hasta pasítate, si de por sí no, y luego ya con esos falta de líquidos, sientes que estás terrible. ¿Qué es lo primero que te hacen? Te ponen una venoclisis y te ponen líquidos. Y ya que te ponen líquidos, otra vez la sonrisa. Antes la cara de pasa chupada. ¿Cómo estás? Y luego con tu solución. Ay, muy bien. Así dice, nos secamos en nuestro espíritu. Y el espíritu, al secarse, no tiene la vida de Dios, no tiene esa verdad de Dios, no se mueve en la fe, en la palabra de Dios. Y cuando está ocurriendo eso, me estoy secando. Date cuenta, estás seco cuando no te mueves en fe, cuando la palabra de Dios ya no es viva, ya no es la verdad para ti, ya te estás secando, está pasando algo grave en tu corazón. Y por eso nos dio a beber, que tomáramos de su espíritu para que nos volviéramos otra vez a llenar de la vida de Dios. Dice en el Salmo 73, mi carne y mi corazón desfallecen. O sea, ya me siento mal, ya no, mi cerebro, mis emociones, todo están en quiebra. Mi corazón que integra todo también está quebrado, mas la roca, fíjate lo que establece muy claro el salmista, mas la roca, la piedra, el fundamento de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aunque me sienta terrible, aunque sienta que todo está quebrado, mi seguridad y mi confianza es mi Dios. Él es la fortaleza de mi corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Suelta ese agravio, suelta esa herida, suelta eso que ocurrió en tu vida. Perdona en la misma medida que fuiste perdonado. No hay perdón a medias, no hay que perdono pero no olvido. La palabra dice muy claro que Dios decidió no traer a su memoria tus pecados pasados. Entonces está hablando de que el Señor pues ya estableció una manera de librarte de esos pecados. Ya esos pecados no están delante de Dios. No es que se borró, Él decidió no volverlos a tomar. No verte a través de ese pecado, no valorarte a través de esa vida pasada, sino tomarte como su hijo que es amado, que es apreciado, que es Cristo. Así te ve y así te acepta el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cuando tú perdonas, tú estás liberando de ese pasado, de esas cosas a las personas. Y eso te corresponde a ti, me corresponde a mí. Dios no puede venir a hacer algo que yo he retenido, algo que yo he guardado. Es que fue muy fuerte, sí. Es que fue muy difícil, sí. Es que yo lo sentí así, sí. Pero suelta esa herida que te ha hecho que veas todo lo que te rodea, que ha definido el cómo llevas tu matrimonio, que ha definido el cómo llevas tu negocio, que ha definido el cómo llevas tus relaciones, te ha definido completamente, porque ves todo a través de esos lentes. Y cuando tú te das cuenta que empiezas a perder la sensibilidad en tu espíritu, es que algo terrible está pasando. Por eso dice en Romanos 16, en el verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Quién te dice que perdones? No yo, la palabra, Dios es el que nos dice que perdonemos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que sepáis que seáis sabios para el bien. Entonces puede ser sabio utilizar la sabiduría del mundo para el mal. Pero dice,
quiero que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz, mira lo que está diciendo, aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces, no tú lo vas a aplastar, no tus palabras lo van a aplastar, no tus caras lo van a aplastar. ¿Sí me están entendiendo, amados? No eres tú el que vas a aplastar, no eres tú el que vas a vengarte, no eres tú el que vas a hacer eso. Dice que traigas todo, que has vivido en obediencia, que soltaste, que perdonaste, que te liberaste de eso tan pesado que has traído durante tantos años, y en esa obediencia de algo que fue muy difícil para ti, tú decidiste creerle a Dios, usar tu fe para creerle, y que eso se ha visto, porque ahora te mueves con gozo, te mueves con seguridad, y que en ese momento de libertad, sé sabio para hacer lo bueno, para bendecir, para ayudar, para levantar, para fortalecer, para animar a las personas. Sé sabio. Y para las cosas que son del mal, ingenuo. No, porque dices, no, es que tengo que aprender del mal. No, si aprendes del mal te contaminas. Si empiezas a pensar en lo malo, se hace parte de ti y se integra a ti. No, pues dice, eso déjalo a un lado. Y Dios es el que va a actuar. Y a todos los que te han lastimado, los va a poner por debajo de ti. ¿Qué está diciendo? Tú ya vas a estar por arriba de ellos. Ya no van a estar ellos por arriba de ti. Ya no te van a estar aplastando esas ofensas. Ya no te van a estar oprimiendo esas palabras. Ya no te van a estar hiriendo esa agresión que viviste en tu vida. Ya no. Ahora Dios, en obediencia al soltarlo, te va a poner por arriba de ellos. Ya no te van a herir. Ya no te van a definir. Ya no te van a hacer tanto daño como te hicieron tanto daño durante mucho tiempo. Y por eso dice, voy a leer en una traducción, la Nueva Traducción Viviente, en Efesios 6:17, dice, usa el casco de la salvación y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dice, toma, pero en este versículo, a cómo se traduce, toma la rema de Dios. A eso se refiere la espada y a la palabra de Dios. Toma la rema. ¿Qué es la rema? Es cuando tú empiezas y te metes con Dios y empiezas a leer la Biblia, orando y pidiendo la presencia de Dios, y empiezas a leer no con un espíritu que está inclinado, sino con un espíritu correcto delante de Dios. Y le dices, Señor Jesús, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Abre, prepárame, muéstrame. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacer las cosas? Y en ese momento el Espíritu de Dios empieza a direccionar tu vida. Y de pronto te empieza a resaltar una palabra que encaja perfecto en lo que le estás pidiendo a Dios. Y tú sabes que no es porque tú estabas buscando así, sino estabas abierto, Señor, lo que tú me digas está bien. Y empieza a cambiar tu vida en ese momento. Empieza a sentirte diferente. ¿Por qué? Porque hubo un rema que trae unidad, que trae bendición, que trae edificación. Si esa palabra trae división, trae separación, trae pleito, trae egoísmo, no es rema. Es algo que tú buscabas para encajar y que coincidiera. Es rema cuando trae y produce, mi palabra es vida. Y vida en abundancia. Entonces ahí Dios me está hablando y está poniendo esa verdad en mí. Pero hay veces que no sé si lo que pienso y lo que siento, mis pensamientos y eso que estoy sintiendo va de acuerdo a lo que está pasando en mi espíritu. No sé, como que hay esa división dentro de nosotros. Pues, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo le hago para saber qué es bíblico, qué es de la palabra
y que es de mi cabeza, que es de mis emociones y mis sentimientos cuando estoy en esa crisis. Dice en Hebreos 4, en el verso 12, porque la palabra de Dios, y aquí la palabra es logos, la palabra de Dios, aquí no dice el rema, sino el logos de Dios, es viva y eficaz. Lo que dice la Biblia, cuando yo la leo con fe, creyendo en ella, tiene esa vida y es muy eficaz. Y dice, y más cortante que una espada, como saben los romanos, una espada de doble filo, muy afilada y con mucho filo, dice que penetra a partir el alma y el espíritu. Entonces me separa todo lo que está pasando en mi parte de mi cerebro, de mis sentimientos, de mis pensamientos y lo que está pasando en mi espíritu. Esta palabra, esto que conozco de la palabra de Dios, está separando. Y las coyunturas y los tuétanos. La coyuntura es la articulación, lo que me permite moverme. Pero el tuétano es donde están las células madre, lo que nos da vida. ¿Sí me explico? ¿O no? Tuétano, ¿cuántos han comido tacos de tuétano? Me encanta, bien grasosito, pero bien sabrosito. Bueno, ese tuétano que te comes es donde están nuestras células madre. De ahí salen todas las células y en otras partes que son las que hacen que se esté regenerando todo el tiempo nuestro cuerpo. ¿Ok? Dice, tiene la capacidad, la palabra de Dios, de separar tu mover, y ese mover que dices que puede ser de Dios, de lo que es lo que te da la vida, tu espíritu y la vida de Dios, lo puedes separar. Y es lo que nos está diciendo. Y dice, y discierne, no entiende, sino discierne los pensamientos de lo que son las intenciones del corazón. Separa perfectamente lo que viene de tus sentimientos, razones y toda tu estructura cerebral de lo que es de tu espíritu, la palabra de Dios. Entonces tú vas a poder saber, conforme a la verdad de Dios, conforme estás estudiando, estás profundizando, si eso viene de Dios. Y si eso que estás queriendo hacer es de Dios. Y si es de Dios, pues Dios te lo va a confirmar a tu corazón. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué es lo que nos está invitando? Yo no sé si traes conflicto en tu espíritu y conflicto en tu cerebro y se ha secado de alguna manera, pero Dios te dice, yo soy tu vida, yo soy el que te da la vida, pero solamente te pido una sola cosa, perdona, suelta, no de a poquitos, sino suelta. Si no puedes, dile, ayúdame, Espíritu Santo, porque hay heridas muy difíciles que nos han sellado, que se han pegado en nosotros, y esas heridas nos marcaron, nos definieron, nos moldearon de alguna manera, no por la herida, sino por cómo yo reaccioné ante la herida. Y Dios me dice, perdónalo, perdona, para que no haya ninguna barrera entre tú y yo, para que el enemigo no tenga por dónde utilizar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos y no esté influyendo y te haga que creas y empieces a levantar a otros dioses para poder satisfacer lo que nunca se puede satisfacer, porque nada aprovecha las cosas de la carne, sino para que te muevas en el espíritu y seas libre. Y cuando somos libres, empezamos a llenarnos del espíritu y Dios es el que nos empieza a dar dirección para caminar conforme a su voluntad. Y así como Pablo decía, amados, me gozo porque han obedecido la palabra que Dios les ha dado. Yo les animo, mis amados, obedezcan, suelten esa herida. Su vida va a ser otra vida. Su corazón va a ser otro corazón. Suelten. Y hoy es el día para soltarlo. Hoy es el día para sacarlo. Lo que tanto daño nos ha hecho, tanto desequilibrio nos ha producido, tanto
alteración en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, con enfermedades, con mil cosas. Ahora es el tiempo de ser libres, porque Dios es el que rompe esas ataduras, esas cadenas, y quiere ponerte por arriba de esa situación para que seas de bendición, no de maldición como te hirieron, sino de bendición, para que con sabiduría edifiques para bien, para que no te interese cómo hacer el mal ni cómo vengarte, sino que te interese cómo bendecir. Vamos a ponernos en pie y vamos a orarlo. ¿Cuántos están en esa lucha que traen algo en su corazón? ¿Me hacen favor de levantar su mano? Ok. Bueno, es un tiempo muy especial de Dios. Nos está llevando a un cambio muy fuerte. Nos está llevando a una limpieza, a una santidad en nuestro espíritu. Y Dios quiere hacer algo muy grande en Fuente de Vida. Quiere que todo Fuente de Vida sea limpio, sea santo, sea lavado con la obra de Jesús. Ahora, ¿qué es lo único que nos pide? Suelta esa ofensa. No la retengas más. Cuando venga otra vez a tu mente, di, yo decidí soltarla. Yo decidí perdonarlo. Yo decidí perdonarla. Yo decidí que ya no iba a ser lo que estuviera tan fuerte en mi mente, lo que determinara mis conversaciones, que determinara mi sentir. Ya no más. Quiero y decido ser libre porque quiero obedecer a mi Dios, porque Él me ha dado ese poder, esa autoridad, ese amor y ese dominio para ejercerlo por medio de la fe y poder quitar esto de mi corazón. ¿Estamos listos? Tienes eso de parte de Dios. Tienes el poder, tienes el amor y tienes el dominio propio que Dios te ha dado por la fe que Dios ha puesto en tu corazón para sacar eso. Ya no te sientas más culpable. Suéltalo. ¿Estamos listos? Padre, te damos gracias porque sé que hoy ha sido un día de sanidad, de libertad. Has venido, Señor, a nuestra vida para romper ataduras, para quebrar toda cadena, arrancarlas de nuestra mente y de nuestro corazón, porque tú has venido para hacernos libres. Y Señor, el enemigo, en una etapa de mi vida muy crucial, muy importante, me afectó sembrando ideas, sembrando sentimientos, produciendo emociones cuando estaba en la adolescencia y no sabía cómo programar y procesar todo esto. Cuando estaba en la niñez y no tenía la habilidad para razonar, o cuando estaba ya en la juventud y empezaba a tener experiencias, fui muy lastimado, muy lastimada. Pero hoy, Señor, quiero ser libre de esto que he retenido por muchos años. Ya no quiero tenerlo. Y Señor, quiero obedecerte. Tú me dices que perdone, que libere, que esto me ha dañado, que esto me ha secado, que esto me ha quitado la sensibilidad espiritual, que me ha apartado, Señor, de ver tu palabra como la verdad. Que cuando leo la Biblia y tengo la fe, la Biblia me lee a mí y lee mi corazón y me muestra lo que hay. Pero que cuando yo me separo de ti, yo empiezo a verla en la Biblia como cualquier libro, como cualquier palabra sin vida. Y no porque no tenga la vida, sino porque la vida viene de tu espíritu a mi espíritu. Y yo puedo beber de esa vida que está en tu palabra cuando tu espíritu está en mí. Y hoy decido perdonar. Díselo ahí, yo te perdono. Si fue tu papá, dile te perdono. Por lo que hiciste, por el rechazo, por el abuso, por lo que tú quieras. Yo te perdono hoy. Si fue tu mamá, también díselo. Mamá, yo te perdono. Yo te perdono por lo que hiciste, cómo me trataste, cómo me
lastimaste, hoy decido perdonarte. Cualquiera que haya sido, si fue tu pareja, si fue un novio, si fue una novia, suéltalo. Y hoy, Señor, en obediencia a ti, venimos ante tu altar, ante tu presencia. Ofrécelo como un sacrificio vivo. Y yo te ofrezco, oh Dios mío, esta herida, la pongo y este agravio, lo pongo delante de ti y te lo entrego, Señor. Nunca más será lo que esté en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi persona. Decido ser libre en el nombre de Jesús, porque me diste el poder y has puesto tu amor y me has dado el dominio propio para decir sí, lo quito y lo saco de mi corazón y de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios hizo algo muy grande en tu corazón, muy fuerte en tu vida. Esto te va a definir, te va a marcar. Tu vida va a ser diferente. Y ese proceso de transformación no es de la noche a la mañana, sino que va a venir un cambio paulatino en tu vida. Pero lo que ya traías ya no va a ser tuyo. Ahora Dios va a estar a tu lado, vas a poder beber de su espíritu, vas a poder, cuando leas la Biblia te va a leer a ti. Y vas a decir, ay, me veo ahí, ay, estoy ahí. ¿Qué David ni qué David soy yo? Ahí en medio de la escena. ¿Qué cualquier cosa? ¿Por qué? Porque estás metiéndote y la vida está surgiendo a tu corazón. Que el Señor lo siga bendiciendo.